Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es comenzar una mañana como siempre, abriendo la Escritura, escuchando palabra viva directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy aquí contento, agradecido con Dios, con esta oportunidad de estar a los pies del Maestro, considerando la Escritura en todo su contexto de Génesis, Apocalipsis, ¿verdad? Y viendo lo que Dios tiene para nosotros, hablándonos acerca del futuro. Así como Génesis nos habla del principio, Apocalipsis nos habla del final. Y es algo, una manera del Señor de darnos su misericordia, su gracia, su paciencia, ¿verdad? Su deseo de que nadie se pierda, que conozcamos lo que viene y que conozcamos que podemos escapar de muchas cosas, así como Él dijo, para que puedan escapar de estas cosas. Así es de que estamos agradecidos. Donde quiera que estés, te mando un caluroso abrazo, en tu casa, en tu coche, donde andes, rumbo a tu trabajo, en la escuela. Te mando un fuerte saludo y abrazo. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 Devon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados con Silvia García. Y gracias a toda la familia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso, su amor por la verdad. Y nos vamos al libro de las revelaciones, la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios, Apocalipsis capítulo 16. Así es, estamos todavía avanzando en este capítulo 16. Vimos ayer una pequeña pausa que el Señor hace, justamente la hace también en los sellos y lo hace también en las trompetas, ¿verdad? Una pausa antes de que llegue el final. Y ahora sí, este es el final muy esperado de capítulo 16, ¿verdad? Donde nos muestra finalmente la batalla de Armagedón. Y vimos cómo ha sucedido esto, con el poder engañoso de Satanás que sale, envía estos 3 demonios con esta trinidad diabólica o impía, ¿verdad? Entre el dragón, la bestia y el falso profeta, salen 3 dragones. Vimos que esto es la palabra, ¿verdad? Una palabra de ellos, pero que es contrastante con la espada aguda que sale de la boca del cordero, ¿no? Estos son 3 ranas, es decir, lo terrorífico, lo horrible, lo destructivo que es la palabra. Hablamos acerca de eso, ¿no? Y finalmente los reúne, el Señor les abre paso por el río Éufrates, después de que toda la tierra está en un caos terrible por los juicios que ha habido, estos últimos juicios, y está abriéndonos este paso, le está abriendo este paso intencionalmente, porque va hacia la última batalla, la segunda fase de este tiempo final, que es el pisar las uvas en el lagar de Dios, y Jesucristo lo va a hacer, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el versículo 16, viendo esta parte, dice: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Finalmente el séptimo ángel derrama su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y aquí tenemos a Dios terminando con esta parte, mostrándonos su poder por sobre todas las cosas. Él es el dueño de la creación, Él es el sustentador, Él es quien dice hasta cuándo, cómo, mueve todas las cosas, ¿verdad? Y es importante esto, ¿verdad? Dios permite que estos 3 seres, Satanás, la bestia y el falso profeta, reúnen a estas personas y llegan a esta batalla, gran batalla de Armagedón. Sí, así es como el Dios Todopoderoso va a reunir y a preparar todo este escenario para dar el punto final a la maldad, para que pueda Él regresar a establecer justicia a la tierra, no sin antes reconfigurar todas estas cosas, ¿no? Y va a haber más situaciones en cuanto a este terremoto cual nunca antes ha habido, pero cómo Él va a estar preparando todo este escenario para que se dé esta batalla, ¿verdad? En este lugar llamado Armagedón. Así
es. Armagedón es una palabra hebrea que se llama monte Megiddo, ¿verdad? Es muy probable, se dice que es esta región, ¿verdad?, montañosa que rodea la llanura de Megiddo, 60 millas de Jerusalén aproximadamente, un lugar donde históricamente se han librado muchísimas batallas, ¿verdad? Sí. Batallas bíblicas y batallas ahora en la era después de Cristo, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, podemos ver que ahí se reunió la batalla de Josafat con el rey Necao, por ejemplo, esta gran batalla en los Jueces, también se me va el nombre, pero también hubo esta batalla de este profeta que vence. Es un valle muy grande, ¿verdad? Donde puede caber todas estas personas de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero este ejército va a venir a destruir a Jerusalén, a los israelitas, va a pretender vencer a Dios, ¿verdad? Quizás sea un último acto de antisemitismo, pero vamos a estar viendo que en la sexta copa queda todo preparado y listo para que se dé esta gran batalla, ¿verdad? Y el primer ángel dice aquí que finalmente juzga al príncipe de la potestad del aire. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, ¿verdad? La Biblia nos dice eso, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, ya juzgó el mar, ya juzgó las aguas, ya juzgó el sol y finalmente va a juzgar el aire, todos los elementos y todo lugar de influencia de Satanás, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, su dominio lo está juzgando, ¿verdad? Y al mismo tiempo lo está purificando, como bien dices, porque viene este tiempo llamado el milenio, ¿no? Entonces este es lo que la Biblia le llama el misterio de Dios o la ira de Dios consumándose, el peor de los juicios, ¿verdad? El ídolo de este mundo que decidieron adorar, que es la creación, ¿verdad? El Señor finalmente está diciendo, no es así, ya fue suficientemente, sucia, ¿verdad? Ensuciada, corrompida. Ahora es tiempo de hacerla nueva, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Va a ser esta catástrofe como nunca se ha experimentado en la tierra, pero al mismo tiempo lo que va a estar haciendo Dios es lo que dijiste hace ratito, va a estar reconfigurando, va a estar acomodando todo el cielo y la tierra para que haya este reinado perfecto de Jesucristo. Ahí todavía no estamos hablando del cielo, ¿verdad? Todavía no estamos hablando del estado eterno, pero estamos hablando acerca de este milenio, este tiempo en el cual viene Jesucristo a reinar físicamente en la tierra. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos hablando de esta séptima copa derramándose, y lo primero que sucede es que el ángel no lo avienta, no echa la copa sobre la tierra, sobre el mar, sino esta vez sobre el aire, sobre la influencia de Satanás. Y dice que, fíjate, lo primero vemos esto. Versículo 17, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿De quién será esta voz? Pues yo creo que del Padre, ¿no? De Dios, porque está saliendo del templo del cielo y del trono. Y esta vez no dice que habló un ángel, ¿no? Así es. Y nos estamos dando cuenta que este es el clímax del juicio de Dios sobre toda la tierra. Y es interesante algo también. Fíjate que así como Jesucristo dijo, consumado es, luego expiró, de la misma manera el Señor ahora está diciendo, hecho está. Y aunque no son las mismas palabras, se parecen mucho en la gramática y se parecen mucho a esto. Dios está terminando su juicio, ¿verdad? Y me gustó mucho leer esto en cuanto a las similitudes, ¿verdad? Cómo en Jesucristo tenemos la oportunidad de escapar a esto, porque este juicio ya cayó sobre él, sobre Jesucristo. Y hoy clamar el nombre de Dios, arrepentirnos, darle la espalda a nuestro pecado, correr hacia Dios, eso nos da esta salvación y esta libertad, porque la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo, ¿no? Me gustan mucho estas similitudes que puedes ver entre el Armagedón y entre el monte, ¿verdad? El monte donde murió Jesucristo, ¿verdad? Gólgota, por ejemplo, contrastan. Este va a ser un valle sangriento, como lo decía un comentarista, ¿verdad? El Armagedón va a ser un valle sangriento. La espada que sale de la boca del Señor literalmente va a cortar a toda millones de gente, ¿verdad? No arrepentida, que viene a pelear contra Dios, llena de animosidad, ¿verdad? Viene a quererlo destruir. Sin embargo, un valle sangriento. El monte Gólgota fue también un valle sangriento, ¿verdad? ¿Por qué? La sangre de Jesucristo. Fue terrible la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la misma ira de Dios cayendo sobre Jesucristo, ¿verdad? No nada más eso, ¿verdad? El Armagedón es la ira de Dios sobre el pecador incrédulo. La ira de Dios
En la cruz es la ira de Dios sobre Cristo, quien se hizo pecado en nuestro lugar. Qué diferente, ¿verdad? Qué contraste tan fuerte. Qué contraste tan fuerte que en los dos está cayendo la ira de Dios, pero sobre uno está cayendo sobre Jesucristo en nuestro lugar, sobre la otra está cayendo sobre aquellos que rechazaron a Jesucristo. Otra cosa, similitud impresionante, es que Armagedón trae muerte y condenación al pecador no arrepentido, pero la cruz trae gracia y vida eterna a quien cree en el Evangelio, ¿verdad? Con la muerte de Jesucristo vamos a ver que hubo un terremoto, ¿verdad? El cielo se oscureció. Con el juicio de Jesucristo también sucede terremotos y también el cielo se oscurece, ¿no? Y esta última parte dice, Jesucristo dijo en esa cruz, consumado es, la deuda está pagada, tetelestai, ¿verdad? Esta famosa palabra, todo ha pagado, no se debe más, ¿verdad? Ahora Dios está diciendo, hecho está, se hizo justicia con aquellos que negaron a Jesucristo. Qué fuerte, ¿no? Sí, mientras la deuda está pagada en el Calvario, ahorita el Padre dice, hecho está. No es un ángel, no es la voz de Juan, no oí una voz, o sea, es aquí dice, oí una voz que salía directamente del templo, hecho está, terminado está. O sea, hay justicia finalmente. Finalmente la justicia de Dios va a ser establecida en la tierra. No más, no más príncipe de la potestad del aire, no más gente rebelándose a Dios, ¿no? No más violencia, por un tiempo, ¿verdad? Hasta que termine el milenio, ¿verdad? Va a haber una última rebelión, pero muy corta, demasiado corta. Ya no hay una historia larga. El Señor finalmente juzga esa parte porque tiene que cumplir en estos 1000 años este reinado. La tierra finalmente se va a ver, ¿verdad? ¿Cómo se vería con un gobernador perfecto? Con un rey perfecto y justo. ¿Cómo se ve una tierra donde mora la justicia? ¿Verdad? Aún con gente pecadora. Recordemos que el milenio va a estar conformada por los hijos de aquellos que creyeron en la gran tribulación y que pasaron, ¿verdad? Al milenio. Ellos van a tener todavía esta tendencia al pecado, va a haber esta situación, pero Satanás va a estar confinado en la cárcel por estos 1000 años, pero durante estos 1000 años van a ocurrir cosas maravillosas en la tierra. La tierra va a ser regresada al tiempo antes del diluvio, como el Señor así lo creó. Y te estoy diciendo todas estas cosas como promesas y como parte de la palabra de Dios, lo que nos enseña. Por eso es importante conocer la Escritura en todo su contexto, para poder entender todo su mensaje, ¿verdad? ¿Cuánto nos puede llenar de esperanza esto? ¿Cuánto nos puede llenar? ¿Cuánta falta de esperanza puede tener alguien que, como cuando los enemigos del Señor, ¿verdad? Que lo quieren calumniar. Si hay un Dios bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Si hay un Dios bueno, ¿por qué hay muerte? Si hay un Dios bueno, ¿por qué hay tanta violencia? No, hay un Dios bueno que lo hizo todo bueno en gran manera y el ser humano pecó, le dio la espalda y todo esto quedó destruido. Cuando tú vas en un auto, por ejemplo, y sucede algo, ¿verdad? Que el coche le fallan los frenos, el auto y se estrella, ¿verdad? Nadie dice, no, ya no creo en los carros porque le fallaron los frenos. No, sabes, estás pasando, algo pasó, algo sucedió, alguien hizo algo mal, ¿verdad? Esta es la parte, ¿verdad? Jesucristo, la Biblia nos dice y nos explica qué es lo que sucedió, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo en este momento es la reconfiguración. Finalmente Dios está terminando con todo esto que quedó torcido y que va camino a su total destrucción. Si el Señor no pusiera su mano, imagínate qué terrible sería. Estamos viendo la vida, estamos viendo la sociedad como la vemos en nuestros días, podrido, torcido cada vez más, ¿verdad? Literalmente torciendo la mente de nuestros hijos pequeños, de nuestros hijos, llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, y una violencia espantosa, narcogobierno, o terrorismo, miles de cosas. Eso tiene que tener un fin y va a tener un fin, y eso es lo que estamos viendo ahorita, y el Señor va a juzgar esta tierra y la va a volver a hacer nueva. Todo lo que el pecado, el haberle dado la espalda a Dios, produjo, ¿verdad? Y afectó la creación entera, que dice Romanos 8 que gime, ¿verdad? Para ser restaurada, que eso es lo que vamos a ver, y aquí estamos en este final, viendo finalmente esta restauración de Dios para hacerlo todo nuevo, ¿no? Sí, así es, como el Señor quiere realmente que disfrutemos de esos 1000 años de su idea original para la cual puso al hombre en Edén, ¿no? Así es, y dice el versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.
Así es. Entonces, fíjate, ya hemos visto estos relámpagos, estos truenos y este terremoto expresado por Juan aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Que no es otra cosa sino la ira de Dios rugiendo, ¿verdad? Quien es paciente y misericordioso, ¿verdad? Dice la Biblia, lento para la ira y grande en misericordia, pero sin embargo aquí el tiempo ya es, ¿verdad? Ya es el tiempo perfecto donde vemos estos relámpagos, estas voces, estos truenos, ¿verdad? Manifestando la ira de Dios contra toda injusticia. Fíjate, lo vimos por ejemplo en el capítulo 7 por breves tiempos, pero esta vez ya lo estamos viendo definitivo. Lo demás fue como adelantos. Fíjate, Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. En el capítulo 11, antes de sonar la séptima trompeta, dice también. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Fíjate, granizo también, que es lo que vamos a estar viendo al final de este capítulo. Pero estamos viendo siempre la misma escena de Juan, desde el principio al fin, ¿verdad? Estamos viendo el templo de Dios, el trono de Dios, ¿verdad? Y luego después el arca de Dios. El arca de Dios, y lo vemos él hablar y hacer. Qué impresionante y qué importante, como lo hemos venido viendo en Apocalipsis, conocer así a nuestro Dios, entender quién es Él, entender que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es paz, que Él es esperanza, pero es que es fuego consumidor y que de ninguna manera dará por inocente al culpable, ¿no? Y estos eran anticipos del día final, ¿no? Y el día del juicio, ¿verdad? Cuando cayó sobre su Hijo Jesucristo hubo un terremoto, de la misma manera va a haber un terremoto. Fíjate cómo los terremotos siguen al juicio de Dios, quien sostiene todo, ¿verdad? Hay muchos textos cuando nos hablan, aunque los montes, ¿verdad?, se cambien en su lugar. Está hablando de este tiempo, son salmos proféticos que nos hablan de este momento, que dice Dios que habla, los montes humean, todo se mueve, porque Él es el creador, y haremos bien en darle gloria y honra y alabanza, y darle nuestro temor, ¿verdad? Temor limpio. Darle nuestra reverencia a Dios. Qué bueno es conocerlo así. Qué purificador es para nuestras vidas. También qué seguridad el saber que el Dios eterno está de nuestro lado. Claro. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando estamos en Jesucristo, saber todas estas cosas es maravilloso y es llenarnos de fe y confianza. Al mismo tiempo, ¿verdad?, que apartarnos de la maldad, claro, y decir no. Yo no voy a ir en contra de aquel que blasfema al que amo, y tampoco en contra de alguien que tiene todo el poder. Eso es necio, es tonto, ¿no? Así es, sí, tenemos que centrar nuestros pensamientos. Y me gusta cómo por toda la Biblia está esta escena, y cómo nosotros tan pocas veces observamos la palabra de Dios, tan pocas veces encontramos esta relación que va por toda la Biblia hablando de este terremoto, de este fuego, de este granizo, y es este evento. Necesitas prestar atención. Presta atención, porque este es nuestro manual del fabricante. Y cuando prestamos atención, no tenemos temor, por el contrario, nos llenamos de esperanza. Así es, estamos viendo esta esperanza maravillosa. Y bueno, vemos anteriormente estos anticipos del día final, este violento terremoto. Y fíjate cómo la palabra de Dios nos lo viene diciendo, como dices. Fíjate, sí. Isaías 24. La tierra se quiebra, se desintegra, la tierra se agrieta, se desquebraja, la tierra tiembla y retiembla, la tierra se tambalea como un borracho, se sacude como una choza, tanto pesa sobre ella su rebelión que caerá para no volver a levantarse. Fíjate, su problema es su rebelión. Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y estamos viendo estos textos que, bien decías, toma mucho sentido, ¿verdad? Sí. Porque cuando la Biblia, cuando los profetas o los salmos nos hablan de este resquebrajarse de la tierra, de este movimiento, nos está hablando de estos tiempos. Y todo lo que vemos hoy como huracanes, como terremotos, como tornados, ¿verdad?, no son sino adelantos de lo que sucede. Ya lo hemos dicho antes también, ¿verdad? La misma tierra gime y la misma tierra está en hostilidad contra el hombre. Todo a causa del gran problema de la palabra tabú que no se quiere mencionar en nuestros tiempos, que es tan importante entender: pecado. La palabra pecado, ¿verdad? Haberle dado la espalda a Dios
errar en el blanco, hamartía, eso significa pecado, el decir no hay un Dios, el decir yo soy Dios, ¿verdad? El decidir creer la mentira antes que la verdad, esto es lo que ha pasado. Fíjate, leamos otros dos en Ageo 2, 6 al 7. Porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar en todas las naciones. Y fíjate, el Nuevo Testamento, Hebreos 12 también nos dice: Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Importante, ¿verdad? Aquello que no se ve, que es eterno, no ¿verdad? Es lo que el Señor va a hacer. Y bueno, tenemos una prueba, ¿verdad? De que lo que no se ve es eterno y de lo que se ve, ¿verdad? Es temporal. Todo lo que vemos en nuestros días, ¿verdad? Lo que podemos ver con nuestros ojos es temporal, ¿verdad? Aún nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos habla de lo eterno, aquello que no se moverá. Y lo que nos está mostrando es que el defecto de este terremoto es que es tan catastrófico, dice, como nunca lo hubo antes, ¿verdad? Durante toda la historia humana. Y ya han habido varios terremotos, ¿verdad? Durante esta última tribulación y gran tribulación. Pero este último, el Señor va a renovar y va a reconfigurar la tierra, ¿verdad? Tiempo antes del diluvio nos damos cuenta también que la tierra estaba configurada de una manera distinta y el diluvio la reconfiguró. Claramente se sabe, ¿verdad? Que es muy probable que todos los continentes y todo eran lo que le llaman el Pangea, ¿verdad? Era una parte, pero cuando sucedió el diluvio el Señor reconfiguró la tierra y la separó. De la misma manera el Señor va a revertir todos estos efectos, ¿verdad? Cuando tú leas en Isaías, por ejemplo, cuando nos dice que el león comerá paja como el buey, se refiere a que va a dejar de haber esta muerte, ¿verdad? Que había antes de presa contra depredador contra presa, ¿verdad? Donde dice que el bebé meterá la mano a la cueva de la víbora, ¿verdad? Y no le picará, donde el lobo y la oveja serán apacentados juntos, ¿verdad? Donde el que muera a los 100 años va a ser considerado que murió como un niño, ¿verdad? Porque algo va a hacer el Señor en cuanto a la atmósfera, porque justo antes del diluvio, si tú lo recuerdas, ¿verdad? La gente podía vivir a 800 años, ¿verdad? 900 años, precisamente venían de ser perfectos y después cayeron y después la misma atmósfera, todo esto comenzó a cambiar, ¿verdad? El ADN, todo lo que vemos cambió. Lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, perfecto. Pues toda esta perfección, toda esta cuestión de lo que hubo antes del diluvio va a ser restituido, ¿verdad? Y este tiempo perfecto del gobierno perfecto de Jesucristo va a estar ahí. Todas las promesas a Israel, todas las promesas a Abraham, Isaac y Jacob, a David, ¿verdad? Cuando tú leas en el Antiguo Testamento que le dice el Señor a David: tu descendencia va a reinar por los siglos de los siglos, se está refiriendo a este reinado terrenal, no un cielo etéreo donde estás tocando un arpa, lo he mencionado muchas veces, no, este reino terrenal. Jesucristo viene en todo su poder, el valiente viene. Jesucristo no está muerto, Jesucristo resucitó, se levantó de los muertos, está sentado en su trono, ahorita está en medio de nosotros a través de la iglesia por su Espíritu Santo. Por eso nosotros clamamos, ¿verdad? Predicamos el Evangelio, pero Jesucristo viene, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí, así es. Jesucristo viene en estos 1000 años a establecer lo que Él había pensado en Edén. Lo que Él había pensado en Edén todavía va a estar con esta generación que salió del milenio. Y dirás, ¿y qué va a pasar con todos los que salieron del milenio en todo este terremoto? Bueno, pues Él los va a proteger, Él los va a preservar, así como cuando en Egipto estaban sucediendo todas estas plagas, en la tierra de Gosén, ahí no sucedía nada. Así es, tienes que tomar en cuenta que hay dos vistas, ¿verdad? Siempre en Apocalipsis estamos viendo siempre el lado eterno, el lado de Dios, y estamos viendo el lado terrenal, ¿verdad? Con Satanás y con su anticristo y con los suyos. Con sus seguidores. Con sus seguidores, ¿verdad? El Señor, si bien no promete la Biblia un avivamiento antes del rapto y antes de la gran tribulación, sí vemos un gran avivamiento en la tribulación. Sí. Mucha gente que va a caer en cuenta y va a decir: Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, ¿verdad? Y se va a entregar al Señor, ¿verdad? Y toda esta gente, los 144,000 específicamente, que van a estar sellados, sí. Y aparte que Dios va a sellar a los suyos durante este tiempo y los va a proteger, ¿verdad? Y todos los que sobreviven, todos aquellos que Él no decida que vayan con Él en este momento, van a estar
van a estar cruzando al milenio, aquellos que queden vivos, ¿verdad? Porque estamos hablando de una resurrección, ¿verdad? Los que murieron en la gran tribulación, ellos sí van a ser resucitados, van a ser regenerados, ¿verdad? Cuando lo veamos, no es la palabra regenerados, perdón, van a ser glorificados, se les va a dar un cuerpo antes, junto con nosotros, eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, ya lo vimos, pero nosotros, ¿verdad? Nosotros estaremos con Cristo reinando, eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Con nuestros cuerpos como el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó, quien es la primicia, ¿verdad? Quien resucitó y se levantó de los muertos, nosotros los creyentes también vamos a ser levantados de los muertos, ¿verdad? Las resurrecciones de los muertos es algo importantísimo y es una promesa de la palabra de Dios. Estaremos reinando con el Señor, ¿verdad? El Señor va a estar junto con nosotros. Así es de que tenemos que hacer esa diferencia. Los que sobreviven a la gran tribulación y van a repoblar la tierra y van a vivir estos 1000 años, y nosotros y los que murieron, que vamos a estar glorificados con el Señor y que vamos a estar yendo y viniendo, ¿verdad? Claro. En esta tierra, pero como seres glorificados. Eso va a ser un tiempo precioso. ¿Cuánto necesitamos aprender acerca de nuestra fe más allá de lo que se predica en este falso evangelio? Por eso tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué estás escuchando? ¿Un falso evangelio del aquí y el ahora? ¿Por qué? Porque todas estas cosas te van a parecer, wow, ¿de dónde sacaron todo eso? Si leyeras tu Biblia, te darías cuenta que todo está en este libro, todo, absolutamente todo. Los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, todos hablaron acerca de este tiempo, todos están profetizando acerca del final, acerca del juicio de Dios, acerca de la victoria de Jesucristo, la victoria del Mesías, de todos los que reinarán. Necesitas prestar atención, necesitas dejar de pensar que tu vida está aquí y ahora y que se resume a comida y a bebida. Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es, constantemente este mundo nos está conformando a su manera, ¿verdad? Con una falsa ideología, porque checa cuál es la ideología de este mundo, que vamos a ser eternos aquí, que vamos a vivir por la eternidad aquí, y dime nada más quién vive eternamente aquí, y que vamos a dejar un legado, y que es muy bueno definitivamente hacer lo correcto, esforzarnos, pero con las motivaciones correctas, ¿verdad? Para traerle gloria al Señor, para utilizar todo lo que tenemos, porque un día estaremos delante de Él, como lo hemos visto en el tribunal de Jesucristo, ¿verdad? Trayéndole cuentas, lo que estuvimos leyendo ayer acerca de los talentos, de la parábola de los talentos también, ¿verdad? Que tenemos que darle al Señor, ¿verdad? Pues cuentas, y vamos a darle rendimientos de todo lo que Él nos dio, pero finalmente no debemos verlo como este mundo lo ve, porque la palabra de Dios claramente nos dice que del malvado no va a quedar memoria, y siempre estamos tan enfocados en que tengo que dejar un legado, ¿y qué legado vas a dejar? ¿Verdad? Si ese legado es nada más temporal, no va a permanecer. Va a llegar el momento en que todas las estatuas y todos los anales de la historia y todo este asunto va a desaparecer. Esta tierra va a implotar y no va a quedar nada de eso. Por eso es lo que la Biblia nos dice con toda claridad, que la memoria del impío y del malvado va a desaparecer como viento, como tierra, ¿verdad? Y nosotros debemos de tener este pensamiento eterno, lo que nos atañe a nosotros. ¿Por qué hacemos lo mejor de lo mejor que podemos? ¿Por qué nos levantamos? ¿Por qué queremos hacer lo correcto, ¿verdad? Utilizar todo lo que Dios nos da, porque le queremos traer gloria al Señor, porque de eso sí, dice, la tierra y el orín corrompen, ladrones minan y hurtan todo lo que vemos, mas sin embargo hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Es algo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan, ¿verdad? Donde tendremos la recompensa que no nos será quitada, donde iremos a lo que es, como dice la palabra en Hebreos, como leíste bien, lo que está lo inconmovible, ¿verdad? Y eso se tiene que reflejar en una vida, ¿verdad? No en alguien que se mete a una cueva, ¿verdad? O que se pone una gorra y que se pela la cabeza. No, estamos hablando de alguien que vive la vida al máximo con respecto a la justicia de Dios, con respecto a lo que Dios manda, ¿verdad? Trayéndole gloria al Señor con la motivación correcta. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, estamos viendo casi el cierre de este capítulo 16, ¿verdad? Capítulos 17 y 18 nos muestran el juicio de la gran ramera de Babilonia, ¿verdad? Con más detalle regresan un poquito y nos muestran cómo Dios va a juzgar
pues la Babilonia política y la Babilonia religiosa, ¿no? La Babilonia económica también. Vamos a estar viendo esto. Pero ahorita estamos viendo este final, esta segunda etapa. En esta segunda etapa donde vimos la primera, ya vimos, fueron las primeras 5 copas que nos hablan acerca de cuando el Señor recoge el trigo, ¿verdad? Y ahora estamos por ver este pisar de las uvas en esta gran batalla de Armagedón. Cómo el poder engañoso de Satanás es posible, ¿verdad? Que reúna a todas las naciones de la tierra a traerle. Cómo su palabra finalmente es engaño, es decepción, ¿verdad? Es traer destrucción, porque no le importa a él nada. Y estamos en este tiempo viendo a nuestro Señor. Vimos como él dice: aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y finalmente estamos recordando hoy cómo lo que vemos, cómo esta tierra no fue creada para permanecer por la eternidad. Nuestras vidas no son creadas para permanecer, ni siquiera el bote donde pongan nuestras cenizas o el pozo donde nos entierren va a quedar para permanecer. El Señor tiene planes distintos y nosotros tenemos que estar listos para esto, mis hermanos. Tenemos que ver la eternidad, tenemos que darnos cuenta porque Dios pide santidad de nuestra parte, porque Dios pide un arrepentimiento, una vuelta de 180 grados, de voltear hacia Él, de no vivir la vida en nosotros, ¿verdad? Para nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, de verdaderamente dar pasos de arrepentimiento y caminar hacia el Señor, porque hay retribución, hay recompensa. Son 2 cosas importantes que debemos ver. El Señor está comprometido con esto. El Señor ama la justicia, el Señor ama la bondad, ama la pureza y aborrece el pecado. El Señor aborrece, ¿verdad?, aquel que peca. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero estamos viendo estos 2 contrastes también. Vemos en este Armagedón, ¿verdad?, este derramamiento de sangre por aquellos que no quisieron. Pero no tienes que estar ahí. No tienes que recibir la ira de Dios sobre ti. Si tú confías en Jesucristo, si tú te arrepientes, si tú das una vuelta, ¿verdad?, le das la espalda a tus pecados, a ti mismo, y vienes a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de salvación y esa es la invitación para ti y para mí. Y sí necesitamos ver con honestidad, sin cerrar los ojos. Apocalipsis: no podemos cerrar los ojos ante la justicia de Dios, ante un Dios todopoderoso, es fuego consumidor. Pero también eso nos va a llevar a caminar a la cruz de Cristo y a arrodillarnos y a entender nuestra necesidad de un Salvador. Y si tú quizá no has hecho una decisión por Cristo, este es un buen día para que la hagas, porque como dice el texto, el Señor viene como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda, el que ha sido vestido de la justicia de Cristo. Y este es el momento y este es el día en el cual tú puedes ser vestido de esa justicia y saber que Jesucristo, todas estas cosas tan terribles que vemos, todos estos juicios juntos recayeron sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que si tú reconoces tu maldad y reconoces que tú deberías estar en ese Armagedón, que tú deberías haber recibido esa justicia de Dios sobre ti mismo, dejas de confiar en ti mismo, dejas de creer que tú eres bueno, suficientemente bueno, dejas de confiar en tu propia prudencia y comienzas a creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Crees que Dios le levantó de los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, y que está sentado a la derecha del Padre. Si tú haces esta decisión, si tú crees, si tú confías, dejas de confiar en ti mismo y confías en Él, dice la Biblia que puedes ser lavado, limpiado, adoptado, justificado. Puedes convertirte en un heredero de Dios por la gracia de Dios. Piensa en estas cosas y date cuenta lo que implica el sacrificio de Jesucristo. Todas estas cosas. ¿Por qué los creyentes, los cristianos, tenemos esta seguridad de salvación? No por nosotros, sino por lo que hizo Cristo, porque entendemos lo que hizo Cristo, porque entendemos quién es Dios y entendemos la justicia que fue cumplida en Jesucristo. Y cómo ahora, cuando creemos en Jesús, somos vestidos de Jesucristo. Y ahora Dios no nos ve como al chuy pecador, porque Dios vistió a Jesucristo del chuy pecador en la cruz del Calvario. Pero cuando yo confío en Él, Él me vistió de Jesucristo. Por eso le estaré eternamente agradecido. Por eso estoy seguro de a dónde voy. Por eso estoy seguro de su perdón y sé que nada me arrebatará de su mano. Si tú no estás en esta posición el día de hoy, te invito a que hagas una decisión por Él.
a que el día de hoy le reconozcas y que mires otra vez este mundo, esta tierra tan bonita como está caída, está bajo maldición y el Señor viene a restaurarla. Pero viene a restaurarla trayendo justicia y no tienes que ser parte de eso una vez más. Por eso el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Juan fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo asentado en valle de sombra de muerte, sumido en gran tinieblas, vio gran luz y esa luz es Jesucristo. Y si tú estás recibiendo esta convicción de pecado hoy, díselo con tus palabras. Dile: Señor Jesucristo, en este día yo te entrego mi vida. Señor, en este día reconozco, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que todas las cosas que he vivido han sido pecados de otros y mis pecados, mis decisiones, Señor, de huir de ti, Señor, y de hacer las cosas a mi manera. Señor, no quiero llegar a vivir este punto, Señor, de justicia y de juicio sobre mí, Señor. En este día yo creo que tú, Jesucristo, fuiste a la cruz del Calvario en mi lugar, Señor, y en este día, Señor, quiero decirte, Señor, que te hago el Señor de mi vida, te recibo como mi Señor y como mi Salvador, Señor, y que no quiero, Señor, no quiero más huir de ti, sino venir hacia ti, Padre. Perdóname, límpiame, lávame, hazme una nueva criatura, dame nuevos pensamientos, dame nuevos apetitos, dame nuevas convicciones, nuevas metas, renuévame, hazme una nueva criatura en este día, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta decisión acompañada de fe, de confianza, entendiendo quién es Jesucristo, entendiendo lo que hizo en la cruz del Calvario, tu vida está dando una vuelta y un giro de 180 grados hacia un camino diferente y necesitas 3 cosas importantes: una relación con la palabra de Dios, lee la Biblia; una relación de oración, comienza a hablar con Dios; y la tercera, congrégate, ve a una iglesia en donde se predique la palabra de Dios. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1:00 p.m. Mañana viernes vamos a estar celebrando la Navidad con una cena, si es de que la cena es de traje, trae por favor algo para compartir. Ven, acompáñanos, tenemos un evento en Facebook, nos encantaría que nos dijeras cuántos vienen para tener los lugares necesarios. Recuerda, viernes 7 en punto, nuestra celebración de Navidad. Y hoy jueves vamos a estar seteando los lugares, vamos a estar poniendo todo muy bonito para que poder recibirte. Así es de que si nos quieres acompañar el día de hoy, acomodar todos los lugares, a tener un tiempo de oración, te esperamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Y bueno, gracias a nuestros sponsors, recuerda, Omega Insurance, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y si tú quieres personalizar una camisa o un regalo, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y bueno, nosotros te dejamos en la gratísima compañía de buenas nuevas, no sin antes hacerte un par de recomendaciones más. Así es. No olvides que es muy importante que te congregues. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos a nuestra iglesia. Todos los domingos, 1:00 p.m, ahí estamos buscando el rostro del Señor, buscando comunión, buscando conocerle mejor en su palabra. Predicamos la palabra verso a verso. Si estás en una iglesia donde se predica la palabra de Dios, donde estás creciendo como hijo de Dios, como creyente, pues permanece, por favor. Requerimos de muchas iglesias dispuestas a predicar el evangelio, dispuestas a conocer al Señor, a predicar la verdad. Pero si no es así, te invitamos a nuestra iglesia Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí te esperamos todos los domingos, 1:00 p.m, una vez más, en el 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Quiero dar las gracias a todos los que han estado visitando, a los que han estado ahí, quienes se han quedado. Gracias a Dios, porque estamos es enriquecer el cuerpo de Cristo. Te felicito por estar ahí. Ven, visítanos. Y este viernes, no lo olvides, tenemos viernes 7 en punto. Viernes 7 en punto. Celebración de Navidad. La página web. La página web también es CC, 2 Cs nada más, Calvary Compañerismo Memphis.org. Es la abreviatura, o Capilla Calvario, ¿verdad? ccmemphis.org. Ahí ya está subiéndose cada uno de los materiales. Por favor, no olvides estarla visitando y estarla compartiendo. ccmemphis, memphis.org. Ahí tenemos una gama también de enseñanzas y todo lo que hemos hecho a través de todos estos años. Y desde luego el canal de YouTube,
Sí. Calvary Compañerismo Cristiano, ahí estás en el canal de YouTube, también están todos estos materiales. Así Ahora es. sí. Te dejamos en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida Esenciales para la Fe. y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.